Vamos a dar inicio entonces a la presentación de hoy día. La verdad que es satisfactorio estar aquí compartiendo este espacio, por más que estemos aislados de alguna manera también. La tecnología hoy nos está brindando esta posibilidad de encontrarnos y de estar compartiendo algunos conceptos que son claves en esta época, lo son siempre, aunque es importante reconocer que son mucho más importantes en esta época. Lo que hoy día nos convoca es un encuentro que tiene que ver con el lenguaje, el dominio de las conversaciones y la construcción de conversaciones que nos llamen a la sincronización, a la armonía y que nos permitan también disminuir los conflictos. Entonces, como todo lo que se ve a partir del coaching y la PNL, son capacidades y competencias que tenemos que ir desarrollando a partir de determinados conceptos y determinadas teorías. Hoy día nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con las conversaciones de convivencia, ¿sí? En la convocatoria al taller exponía la posibilidad de poder medir, sopesar cuánto se dice, cuánto se habla respecto de coaching y cómo cuesta conversar y conversar armoniosamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estas capacidades tenemos que vivenciarlas, no son enunciativas, son capacidades que se vivencian, por tanto se las reconoce como vivenciales. Y la comunicación deja de ser algo que de repente existe en un gráfico donde nosotros podemos observar al emisor y al receptor y algo que se dicen, y ese algo que se dicen tiene que ver con una decodificación, y esa decodificación permite que el receptor escuche exactamente lo que el emisor le quiso decir. Y esto no es así de sencillo, esto no es así de fácil, hay otros pormenores que tenemos que tener en cuenta, y una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta radica en lo que nosotros estamos viviendo a nivel emocional, muchas cosas de las cuales están en el inconsciente y no somos, justamente, no estamos pudiendo identificarlas y quedan allí. Entonces es importante también habilitar nuestras experiencias para que podamos, desde lo que nosotros hacemos, traer al consciente aquello que está en el inconsciente. Y esa es una propuesta muy valiosa que nos hace la PNL, para reconocer por qué decimos lo que decimos, por qué actuamos como actuamos, qué cosas son las que están influyendo en nuestras conversaciones cotidianas. Entonces me gustaría, primero que nada, rescatar esto. ¿Cuánto se dice de conversar, de armonía, de convivir, y cómo cuando después necesitamos tenerlo a mano, por ejemplo hoy, que estamos todos juntos todo el tiempo en el hogar debido a lo que el aislamiento nos está requiriendo, muchas veces no sabemos ni siquiera con precisión definir quién es la persona que tengo a mi lado, porque no lo he terminado de conocer, no la he terminado de conocer. Entonces, voy a comenzar contándoles una fábula, ¿sí? Que se reconoce en la literatura popular como la fábula de las ranas, y dice así: un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás se reunieron alrededor del hoyo y les dijeron a las 2 ranas que habían caído al fondo que los efectos prácticos debían darse por muertas. Las 2 ranas hicieron caso omiso de los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a la que las otras le decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana, continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más,
La multitud de ranas le gritaba que dejara de sufrir, que simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana le explicó que ella era sorda. Ella pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más y más para salir del hoyo. ¿Qué te dice? ¿A qué nos convoca? A reconocer el valor que tiene la palabra y a reconocer el valor contextual de la palabra. Es decir, no solamente tiene que ver con eso que yo me digo, yo voy a poder, esta situación la voy a superar, voy a poder estar tranquilo, tranquila, yo puedo con esto, sino que tiene que ver también con todo aquello que está en el entorno y con aquellas cosas que nos dicen las personas que están en nuestro entorno. Entonces, vamos a seguir acá un poquito la presentación que yo les he preparado para hoy, que después debo decirles, la vamos a compartir para los que se están sumando. Mi nombre es María Eugenia Salinas. Desde Fundación Superarse estamos compartiendo con ustedes este encuentro vivencial que está orientado a las conversaciones de convivencia, ¿sí? Entonces, es muy importante que te quedes con estos conceptos: conversación y convivencia. Hace un ratito dijimos que la comunicación no es tan sencillo como este esquema binario que nos propone el esquema clásico de la comunicación, donde tengo a un emisor y a un receptor y a un canal, y que el emisor dice algo y el receptor, a través de la decodificación, puede entender exactamente aquello que el emisor le quiso decir. Entonces, todos estos ruidos que se dan que se dibujaban, me acuerdo, en esa lineecita, como los ruidos en la comunicación, se podían llegar a manipular de tal forma que yo podía evitar esos ruidos o disminuirlos, ya sean tales como ruidos del entorno, volúmenes de ruido del entorno, o algunas otras cosas como el tono de la voz, la forma en la que mi rostro está comunicando, qué estoy diciendo con mis gestos corporales. Bueno, eso era más o menos lo que nos decía este esquema clásico de la comunicación. Y lo que les dije hace un ratito no funciona tan así, como tan fácil. Entonces es importante tener en cuenta que la conversación involucra mucho más que ese mero canal entre dos personas. Involucra seres. Y involucra seres que muchas veces funcionan y actúan de manera inconsciente. Entonces es importante traer al consciente muchas de aquellas cosas que, si yo no las puedo visualizar, vuelvo a repetirlas, y muchas veces también me pregunto por qué otra vez suelen suceder estas cosas que ya me ocurrieron. ¿Cómo hago para poder modificar estas instancias convivenciales? ¿Y que por qué vamos a hablar de convivencia? Porque hoy día el aislamiento nos convoca a estar todos reunidos en el hogar. Un hogar que muchas veces era el lugar de paso para muchos integrantes de la familia, donde muchas veces no teníamos la oportunidad de comer todos juntos alrededor de una mesa, y que ahora, cuando dijimos, bueno, vamos a estar juntos, en realidad ese estar juntos también nos ha llamado a desarrollar las capacidades que a veces en el movimiento del día a día, cuando estábamos en nuestra tarea, no estábamos pudiendo visualizar, que había que pulirlas. La conversación, el contacto, el estar juntos también implica el estar soportando y que el otro me soporte en mis conductas cotidianas. Entonces eso también hace a la posibilidad de estar interactuando de manera armónica o desarmónica. Entonces, fíjense que una de las cosas que yo quería compartir hoy día con ustedes tiene que ver con justamente esto de cómo podemos construir conversaciones
en las que yo estoy diciendo algo y que el otro comprenda lo que yo le estoy queriendo decir. Y por eso es que hace un ratito leímos la fábula de las ranas y vimos cómo aquellas ranas que le estaban diciendo a la que quedaba viva, porque la otra se dio por vencida, porque todas decían, déjense morir, no van a poder salir. Como estas que estaban diciendo, que estaban impartiéndole, estaban siendo de alguna manera también partícipes de esa situación. También son protagonistas de esa situación. Y nosotros muchas veces como protagonistas, ¿qué le decimos a los que tenemos al lado? ¿Qué les comunicamos? ¿Qué les dejamos sentir? ¿Qué les dejamos saber? ¿Qué palabras transmito? Entonces acá el valor de la palabra, que en definitiva llegamos a este punto de la conversación entendiendo que la palabra sí tiene un valor. Y tiene un valor crear y tiene un valor destruir. La palabra es generativa. Desde el coaching y la PNL nosotros podemos observar cómo con la palabra construyo realidades. Muchas veces esto parece como metafórico. A ver, ¿cómo puede ser que yo diga va a pasar esto y pasa? Como está la ley de la atracción. No nos estamos refiriendo a esto. Nos estamos refiriendo que como la palabra se emite a partir de algo que yo estoy primeramente que nada sintiendo, que luego estoy procesando a nivel del cerebro, que luego estoy haciendo que se exprese en el mundo a través de la palabra, entonces hay una conexión entre aquello que siento, aquello que pienso y aquello que digo. Y esa es la combinación que en definitiva hace que la palabra de alguna manera esté creando los universos en los que yo estoy viviendo. Entonces la palabra es creadora y la palabra sirve para decirle a otro, dale, vamos, patalea con fuerza que vas a poder salir del pozo, o para decirle de repente no hagas nada, déjate morir porque la situación en la que estás no tiene ninguna posibilidad de solucionarse. Como la rana que se salvó era sorda, lo que ella veía eran los gestos de las otras ranas, que le estaban invitando, según ella percibía, a que diera más de ella, a que se esforzara más, a que pudiera de alguna manera hacerlo más de ella para salir de ese pozo, y por eso pudo salir, porque ella intuyó internamente que lo que estaba recibiendo del entorno eran palabras de aliento y que las personas que estaban alrededor de ella lo que querían era que se salvara. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en nuestro hogar hoy? ¿Cuáles son las palabras que estamos usando para generar realidad? Está muy bueno que a partir de ahora, que vamos a poder desarrollar estos conceptos juntos, puedas ser más consciente de qué palabras estás diciendo hacia afuera y qué palabras estás diciéndote vos hacia adentro. Y que con esa conciencia pueda darme cuenta si estas palabras están destinadas a generar conductas positivas en mí y en el entorno, o están destinadas a generar conductas negativas en mí o en el entorno. De qué tipo de sensaciones, emociones fluyen estas palabras, afloran, quise decir. De qué estados de ánimo. Y acá vamos a tener que hacer dos diferencias. Una es distinguir que la emoción es diferente del estado de ánimo, y distinguir que la emoción tiene una duración más corta que el estado de ánimo. La emoción, que es es automática y que tiene que ver con el mismo ser, que son adaptativas, me permiten a mí, por ejemplo, si yo tengo miedo, ese miedo me está permitiendo alejarme de aquello que me puede dañar, o me está permitiendo encorajinarme para poder afrontar esto que tengo enfrente. Es algo corto. La emoción como algo automático, como algo inherente a la conducta humana y al ser, es corto, ¿sí? Cuando permanece un lapso de tiempo importante, por ejemplo el miedo que se convierte en ansiedad, ese miedo que de repente me está generando que yo tenga latidos del corazón más agitados, ¿sí? Que yo sienta que mi pulso corre más deprisa, que me está costando respirar y que estoy con una respiración así como que me falte el aire. Eso que permanece en el tiempo, ese miedo que se va convirtiendo en angustia y que va instalándose en el día a día,
Eso es un estado de ánimo. Eso comporta un estado de ánimo que permanece. Yo vivo en el estado de ánimo. Yo la emoción la siento, aunque en el estado de ánimo permanezco vivo. Entonces, importante, como dijimos hace un ratito, evaluar qué tipo de palabras estoy emitiendo y cómo estas palabras que estoy emitiendo van surgiendo de dentro mío, a partir de qué, a partir de qué emociones, a partir de qué estados de ánimo. Ser conscientes de eso ya es un paso gigantesco. Recuerden ustedes que todo camino, así sea de 1000 kilómetros, comienza por un paso. Dar un paso en reconocer qué tipo de emociones estoy sintiendo yo al momento de emitir determinadas palabras, también hacen que yo sí sé que en esa emoción estoy emitiendo palabras que pueden destruirme o pueden destruir a los que están alrededor mío. Cuando estoy en esa emoción, llamarme al silencio. Entonces, reconocer desde qué estado emocional surgen mis mejores palabras, mis mejores deseos, mis augurios de que las cosas que estamos haciendo o que estoy planificando prosperen, darme cuenta que esas emociones son las que a mí me permiten generar cosas positivas a partir de lo que yo digo. ¿Estamos acá? Pueden levantar la mano los que están. Excelente, bueno, me alegro un montón. Entonces, cuando vemos la palabra y cuando la podemos comprobar como generadora, podemos también darnos cuenta de que tienen un peso. La palabra puede resultar agobiante, puede resultar hasta aplastante, y en ese sentido, qué difícil es convivir en espacios, en escenarios donde yo estoy sintiendo que la palabra que el otro emite me está aplastando, que me está quitando las fuerzas, que me está haciendo como que estoy llevando arriba a mí una carga y que tengo que ir con eso todos los días, y más cuando estoy conviviendo todo el tiempo con esa persona o con esas personas. Entonces también darme cuenta, en mi caso, qué hago yo al respecto, porque esto es importante. Hoy día vamos a trabajar el concepto que es el concepto de compasión. Cuando yo puedo mirar al otro, comprender al otro o a la otra persona que tengo al lado, ¿sí? Incluso a las personas que no están conviviendo conmigo, las personas con las cuales yo puedo establecer una conexión desde la virtualidad. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy día trabajando desde la virtualidad y emitiendo de manera permanente mensajes escritos o mensajes de tipo audio, mensajes con audio e imagen o mensajes solo con audio? Y eso también me sirve para darme cuenta que la compasión es poder tener la convicción de que es acción lo que hace falta para poder estar al lado del otro. Entonces, poder sentir con el otro, poder interpretar lo que el otro siente. La compasión es mucho más que la empatía y tiene que ver mucho con la comunicación. Poder sentir y acompañar al otro en eso que está sintiendo. Uno de mis maestros decía, la compasión es amor puesto en acción, ¿sí? Y eso es importantísimo cuando yo me comunico y yo estoy dándome cuenta de los gestos del otro, de los mensajes que el otro devuelve si está escribiendo y que me está diciendo en esos mensajes. Si en esos mensajes, porque yo puedo sentir, cuando yo me abro y me abro a algo más grande, cuando yo me abro en la comunicación a esto que está sucediendo, mi espíritu, mi interior va percibiendo lo que va sucediendo. Y lo puedo ver en la cara de la otra persona cuando estoy hablando frente a frente, o lo puedo sentir cuando estoy leyendo un mensaje. Y esto no tiene nada que ver con esoterismo o el más allá, no, tiene que ver con que somos un todo y compartimos un espacio como todo. Y ese espacio, ese ámbito que compartimos como todo, nos va trayendo información. Entonces, cuando yo estoy hablando con la otra persona, así como cuando estoy generando un mensaje escrito y recibo un feedback por escrito, en ambas oportunidades puedo percibir, en algunas oportunidades con más énfasis, en otros con menos énfasis, qué es lo que el otro está recibiendo de mí. Y es allí cuando yo estoy aplicando la compasión,
¿sí? Cuando yo puedo percibir y en virtud de eso que percibo, regulo lo que digo, regulo lo que escribo. Es súper importante darte cuenta, que nos demos cuenta de esto, ¿sí? La compasión me permite regular mi accionar en el hacer y en el decir. Y regularlo para acompañar al otro de manera amorosa y no dañarlo, no dañar al otro. Hasta acá, entonces, con estos conceptos. Les voy a compartir ahora esto, ya lo he hablado. Quería detenerme en esta imagen que están viendo ustedes allí. ¿La ven bien? Son las letras que componen la palabra palabra. Fíjense los cuerpos, como se ven ahí abajo de cada una de las letras, como exigidos, como necesitados de hacer esfuerzo para poder albergar esa palabra, como esforzados por poder entender. La idea es que la palabra fluya, y la única manera de que la palabra fluya es a través de la compasión. Entonces, esto nos invita a construir lo que decimos. Cuando uno construye, cuando uno ve a un albañil que está poniendo ladrillo sobre ladrillo, si es alguien que se precia de ser albañil y lo hace bien, lo que yo puedo ver entonces es que con mucho cuidado va seleccionando el material, con mucho cuidado va seleccionando la cantidad de mezcla que coloca entre ladrillo y ladrillo, con mucho cuidado va esparciendo esa mezcla para que lo que sobre quede fuera y pueda ser quitado. Entonces, con ese mismo cuidado es que nosotros debemos construir lo que decimos. La conversación se construye. Cuando la conversación se vivencia, es algo que yo aún de manera inconsciente, esto Bandura, que es un psicólogo que aún vive en la curva de Bandura, que es la curva del conocimiento, dice, se convierte en una competencia inconsciente. Es decir, que yo he logrado desde el inconsciente ya incorporar la sabiduría para decir las cosas de manera apropiada. Entonces, cuando nosotros estamos convocados en el seno del hogar, ¿sí? Y que hoy estamos necesitados de compartirlo porque es una exigencia, tomar conciencia. Tomar conciencia de que necesitamos conversar para convivir. Este material está disponible para aquel que quiera tenerlo, así que es importante que sepan que si nos lo solicitan se los vamos a enviar. Bueno, entonces, estas conversaciones de convivencia tienen algunos tips. Vuelvo atrás, conversaciones de convivencia. Algunos tips que vamos a ir desarrollando ahora. Entonces, primero, explica tu punto de vista. Lo que vos decís tiene que ver, digamos, como hace un ratito comentamos, tiene que ver con esto que estás sintiendo, tiene que ver con esto que estás visualizando, tiene que ver con esto que vos estás queriendo demostrar, explicar. Entonces no sale de una tabula rasa. Nadie puede comprender qué hay en la cabeza de la otra persona, ni puede tenerlo como si fuera examinando una bola de cristal, está adivinando. Eso es muy importante, saber que el que me está escuchando no está adivinando lo que hay dentro de mi cabeza. A veces nos parece, como se nos pasa en transparencia, es la imagen que utiliza el coaching, ¿sí? Desde el coaching, es como automático, algo que el otro sabe, que el otro que ya sabe lo que yo le estoy queriendo decir. Si con solo mirarlo ya se tiene que dar cuenta, con solo mirarme cómo estoy y mirarme la cara tiene que darse cuenta, con solo ver que le estoy escribiendo en mayúscula tiene que darse cuenta qué es lo que le estoy queriendo expresar con estas mayúsculas. No es así de simple ni de sencillo, ¿sí? Entonces es importante que estemos al tanto de estas cosas. Tengo que partir de un punto de vista, esta es mi opinión, esta es mi percepción, esta percepción parte desde este lugar, esto desde la vida que yo he tenido, de otras veces que lo he aplicado, yo puedo explicar, porque para defender mi argumento
tengo que poder explicarlo. Un argumento que se quiere imponer por la fuerza no sobrevive mucho tiempo, sobrevive mientras dura la fuerza. Cuando pierdo la fuerza se cae el argumento. ¿Se ve esto? Otra de las cosas importantes es escuchar con apertura. Cuando yo escucho aplicando a mi oír mis sentimientos, mis pareceres previos, mis excusas, ya sé lo que me va a decir, ya sé con qué va a venir ahora, sí, seguro, ahora viene con la manito así en jarra, con los bracitos en jarra, entonces yo ya, eso no es escuchar con apertura, eso es escuchar a partir de prejuicios, es decir, juicios que yo hago, escenarios que yo construyo previamente a que la persona venga y me diga, o a que la persona venga e intente comunicarme algo. Entonces, escuchar con apertura es vaciarse de eso. También es bueno concientizarse de que cuando yo estoy escuchando, si tengo muchos sonidos internos, si yo también estoy diciendo internamente cómo le voy a contestar y estoy pensando las cosas que le voy a decir una vez que se calle, o estoy tratando de interrumpir para que se calle y que no siga hablando, ahí pierdo la apertura totalmente. Escuchar con apertura es escuchar desde el amor, es escuchar desde la comprensión, por más que me cueste, por más que tenga que morderme los labios para no contestar, dejar que la otra persona termine, ¿sí? Dejar que la otra persona se exprese. Comprender que pueden haber explicaciones diferentes a las mías, que desde el punto de vista que cada uno mira, tiene un argumento, y que el argumento para uno como para el otro son válidos. Entonces, a lo que nos invita la PNL y el coaching es a compartir argumentos. ¿Por qué vos lo ves así? ¿Por qué yo lo veo así? ¿Qué cosas de las que vos me estás diciendo a mí me parece que están buenas? ¿Y qué cosas de las que vos me estás diciendo a mí me parece que no están buenas? ¿Sí? Y es importante poder conversar. A partir de esto, es importante poder conversar de estas cosas. Está bueno disentir, está muy bueno tener ideas propias, está muy bueno poder explorar nuevos horizontes. Lo que no está bueno es querer imponer. No, lo que no está bueno es pensar, todo lo que vos me decís no tiene sentido, porque lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento es lo que tiene valor. Y desde ese lugar, desde esa escucha sin apertura, desde ese lugar donde es lo que a veces se cuenta en esta fábula de la taza llena. Si vos tenés una taza vacía, y primero le pones piedra, después le pones piedrita, después le pones arenisca. Cuando le quieras poner algo más, no va a entrar. Si nosotros escuchamos con ese cerebro, como esa taza llena, con piedras, piedritas, arenisca, no va a entrar ningún argumento diferente de lo que yo esté pensando, porque ya mis argumentos, que son las piedras, las piedritas y la arenisca, lo están llenando todo. Entonces no va a haber ninguna forma de poder entablar una conversación de convivencia desde allí. Coordinar acciones. A ver, conversamos generalmente, conversamos con otros para que nos entiendan, para pedir, para proponer, para ofertar, ¿sí? Esto es la propuesta, la oferta. Yo quiero hacer esto, ¿qué te parece? Te estoy haciendo una oferta. Entonces, esto implica sí o sí coordinación de acciones. Sí o sí implica que yo voy a tener que hacer algo para que vos hagas, voy a tener que dejar de hacer algo para dar lugar a que vos hagas otra cosa. En el hogar, hoy día, ¿cuántas veces nos pasa que hemos tenido que reorganizar nuestros espacios y empezar a pedir ayuda en aquellas situaciones en las que necesito ayuda? Que cada uno tenga sus responsabilidades, que cada uno se encargue de ciertas cosas. No se va a enterar como por arte de magia, se lo tengo que pedir. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Cómo se lo pido? Voy ensayando y voy diciéndole, mira, a mí esto me gustaría que lo tomaras en cuenta. Yo de esta forma me siento más cómodo, me siento más cómoda. Por favor, pone orden acá. Fíjate, en estos momentos vamos a conversar, en estos otros momentos vamos a hacer silencio para los que están descansando, que los que están descansando puedan descansar. Me sirve que si a esta hora querés escuchar música, colócate los auriculares. Estas son conversaciones para coordinar acciones. Nadie puede adivinar lo que yo quiero que haga, se lo tengo que decir. Así pasa con otros también, me lo tienen que pedir. Entonces está bueno cuando uno siente que le están pidiendo algo, expresarlo. Qué bueno que me lo pidas,
qué bueno que me lo estás pidiendo. Solo tenés que pedirlo y yo veré si lo puedo concretar. Entonces es habilitar un acto del lenguaje. En coaching se le llama pedido. El pedir. Muchas veces no nos habilitamos el pedir. No queremos que los otros nos pidan porque nosotros tampoco nos animamos a pedir. Entonces, es muy importante que estos dos actos del habla, que uno es el pedido y el otro es la declaración de no. La declaración de no es un acto del habla. Yo tengo que también habilitarme a decir que no. ¿Sí? Cuando no quiero, tengo que también darme a mí la oportunidad y la libertad de decir que no es este no desde el enojo. No lo voy a hacer porque vos otra vez no lo hiciste, entonces yo como vos no lo hiciste, yo no es este no. Es un no a conciencia. Es un no porque ahora no estoy dispuesto, es un no porque ahora no puedo, es un no porque ahora no tengo ganas, es un no porque ahora estoy cansado o estoy cansada, pero es un no amoroso y es un no donde yo explico mi punto de vista también. ¿Por qué no? Porque no. No es porque no. No porque no. El no porque no existe. El no porque no es para los niños pequeños, para los niños de 0 hasta 1 año. Ese es el no porque no. Porque no pueden entender el argumento. Cuando el cerebro ya está capacitado para entender el argumento, tiene que ser un no con razones. Eso es muy importante, tanto en la convivencia como en la crianza. El no con razones, las razones de por qué no. Otra cosa importante es la disolución del conflicto. Cuando yo disuelvo el conflicto, cuando encuentro la perspectiva que me caracteriza a mí y también comprendo la perspectiva que el otro está dando, que el otro está argumentando. Entonces, cuando yo puedo reconocer las perspectivas y darme cuenta desde dónde te estoy hablando, darme cuenta desde dónde estoy argumentando y habilitar tu perspectiva, porque puede ser tan válida como la mía. Quizás no la comparta, pero la comprendo, ¿sí? Comprendo tu perspectiva. Quizás no la comparta, pero la comprendo. Se disuelve el conflicto. Muchas veces la tirantez se da, y me pasa a mí muy a menudo, porque no podemos albergar la perspectiva del otro. ¿Está esta posición o está esta otra posición? Habilitemos la tercera posición. ¿Qué otra opción hay? ¿Cómo ve un tercero esto que estás pidiendo vos y esto que estoy pidiendo yo? ¿Cómo un tercero se posicionaría ante esto? Si hubiera un tercero que tuviera que venir de alguna manera a ser de mediador, y estaría viendo lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy diciendo, y estaría viendo lo que el otro está pidiendo, lo que el otro está haciendo y está diciendo. Y podría decir, esto que estás diciendo vos está correcto, le estás haciendo ver a él o a ella una realidad. ¿Por qué vos no la escuchás? ¿Por qué vos no te habilitás a escucharla? ¿Desde dónde lo estás diciendo? Mira, fíjate cómo se lo estás planteando, el tono de voz, la postura corporal. Fíjate, ¿la estás comprendiendo? ¿Lo estás comprendiendo a partir de lo que le estás diciendo? Entonces, dejan de haber estos dos polos opuestos, empiezan a poder acercarse los polos. ¿Qué te conviene a vos? ¿Qué me conviene a mí? ¿Cómo podemos negociar? ¿Qué sería lo óptimo? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Y si no se puede, bueno, abrimos camino, nos dejamos de empastar entre esto porque vemos que no se puede y cada uno por su lado. Porque no se puede, pero cada uno por su lado desde el amor, no desde el me voy de acá porque no te banco y no quiero verte y no quiero que me hables más en el día. Cuando digo cada uno por su lado, yo no llego a un acuerdo, pero no llego a un acuerdo de manera amorosa. Sí, la verdad que no te puedo comprender, déjame que lo piense, déjame que lo digiera, déjame que lo mastique y veamos si lo podemos conversar más tarde. Por ahora, las cosas están así. Tendría 1000 argumentos válidos desde mí para decirte, pero prefiero que se quede así. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Por qué? Porque me importás. ¿Por qué? Porque te miro desde algo más grande, te miro desde esta compasión que nos alberga, te miro desde este universo que nos convoca. Otro tip es este de negociar, ¿no? Que estábamos recién lo nombrábamos un poquito. Bueno, esto sí aquello, aquello sí lo otro. Entonces nos vamos habilitando, ¿sí? Nos vamos dando permisos, que los permisos también son amorosos. Los permisos dentro de los límites de la convivencia también son amorosos. Entonces en la conversación
y en la comunicación virtual, por ejemplo, con los equipos de trabajo. Esto de imponer en la conversación está bueno siempre y cuando se haga dentro del concepto de límite sano. Esto es lo que hay que hacer ahora y esto es lo que necesitamos hacer ahora. Y tenemos que ir para adelante con esto. Y puedo recibir del lado del otro, no tengo ganas, no me da el espíritu, me ha pasado tal cosa. El otro se va a ver habilitado a comentármelo cuando vea que yo estoy siendo de alguna manera, no de alguna manera, estoy siendo abierto y compasivo ante la posibilidad de escuchar algo diferente de lo que yo estoy proponiendo. Si yo doy muestras de que tengo la posibilidad de escuchar algo diferente de lo que yo estoy proponiendo, el otro me lo va a proponer. Si yo ante una mera, del otro lado, un mero titubeo, ya digo, pero vos porque nunca estás dispuesto, porque vos nunca me querés escuchar, porque sos un vago, porque sos un incompetente, porque sos... Y ahí no va a haber forma de que haya feedback del otro lado. Espero ser clara en esto, porque soy muy enfática, necesito ser enfática en esto. La negociación se logra cuando yo habilito a la otra persona. Es la única manera de que se logre la negociación. Si yo anulo a la otra persona, no voy a estar negociando nunca, porque la única voz que se está escuchando es la mía. Y adentro de mi cerebro solo escucho mis argumentos. No tengo lugar para nada más. Está lleno de piedras, piedritas y arena. Bueno, y esto también lo hablamos hace un ratito. El poder pedir, el poder ofrecer y el poder contraofrecer. Yo pido algo y no, en este momento no. Bueno, ¿cuándo podrías? A ver, ¿cuándo podemos completarlo? Si no es en este momento porque me decís que te duele la cabeza, que no tenés ganas, que estás cansado. ¿Cuándo podrías? A ver, contraofertar es esto, contraproponer. Del primer pedido, contraproponer. Y luego, generar que sucedan las cosas que se quieren. Si yo hago mucha propuesta, digo mucho, oferto mucho y después todo queda en la nada, entro en el descrédito absoluto. Entrar en el descrédito absoluto implica que la próxima vez que yo proponga, que la próxima vez que yo diga, y no me van a creer mucho. Y esto sucede mucho y también sucede en la comunicación virtual, sucede muchísimo. Si yo digo, me comprometo hoy día que hay tanta gente que está necesitando de una palabra, aún a la distancia, y está necesitando de un acto compasivo, aún a la distancia, el llamar a alguien, el acordarse de ese que estaba enfermo, que estaba enferma, en el grupo, cuando algo sucede, por más que sea un grupo de trabajo, poder conversarlo en el grupo. Esta persona acaba de perder un familiar querido, cosas que me han estado pasando últimamente, ¿no? En los grupos de trabajo, cuando uno tiene desde la virtualidad estas conversaciones y que la gente dice, este grupo es solo para el trabajo. Aunque sea la comunicación virtual, tenemos que dar lugar al amor, la comprensión y la compasión con el otro. Y tenemos que habilitar también estos mensajes de sabemos que estás triste y te acompañamos en tu tristeza. Y van a haber personas a las que le va a gustar y va a haber personas a las que no le va a gustar, pero es importante para quien lidera el grupo acompañar al equipo aunque esté a la distancia. Recuerden que nosotros estamos abiertos y abiertas a algo más grande, a algo que muchas veces no se ve, pero que se percibe. Y ese percibir a veces es más fuerte que lo que se ve. Eso ténganlo por seguro. Es mucho más fuerte que lo que se ve. Bueno, entonces es importante que podamos aplicar estos tips. ¿Y por qué digo aplicar? Porque tienen que convertirse en competencias que yo desarrolle, que pueda tenerlas a mano para poder con ellas trabajar en el momento de manera inconsciente. Recuerden esto que les comentaba de la curva de Bandura, del aprendizaje, del conocimiento. Tienen que convertirse en competencias inconscientes, es decir, yo lo hago sin darme cuenta, pero lo estoy haciendo. Generalmente lo que comienza esta curva, no generalmente, lo que comienza esta curva es la incompetencia inconsciente. Estoy haciendo las cosas mal, pero no me doy cuenta. Eso es ser incompetente inconscientemente. Estoy haciendo las cosas mal, pero no me doy cuenta. Tenemos que pasar desde ahí, desde esa incompetencia inconsciente, a la competencia inconsciente.
Y para eso, ¿cómo se hace? Aplicarlo, 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 hasta que se convierta en una competencia inconsciente. Ese es el proceso. Por eso estos encuentros, si bien no son cara a cara, si bien son desde la virtualidad, se les denomina taller, porque lo que yo me estoy llevando son conceptos que se pueden aplicar a la cotidianeidad, ¿sí? Y estoy obteniendo ejemplos que me resuenan y que son aplicables a la familia, al equipo de trabajo, ¿sí? Los puedo aplicar. Son competencias. Entonces, a este punto ya debemos habernos dado cuenta que todo parte de una interpretación de la realidad, que la realidad como tal no existe, que nosotros somos seres limitados, que lo que podemos observar lo observamos con el tamiz de aquello que somos, que hemos aprendido, la formación que tenemos, las relaciones en las cuales estamos interviniendo, y que esas interpretaciones son válidas, tanto para mí como para el otro. Por eso esta imagen de un número 6 o 9, de acuerdo del punto de vista del cual se mire. Y no significa que todo es válido. Esto es otra cosa que tenemos que desterrar. No todo vale. No todo vale, ¿sí? Y eso también son cosas que tenemos que dejar en claro en la convivencia, ya sea en esto que nos convoca a compartir un hogar a full, el 100% del tiempo que representa nuestro día, tanto como en las comunicaciones virtuales con aquellas personas que nos importan, que conforman parte de nuestra familia o que conforman parte de nuestro grupo de trabajo. No todo vale. Y eso hay que aclararlo. Y eso también es una postura que debe ser conversable. Debe ser conversable, ¿sí? Esto de que así es como yo entiendo las cosas y esto es lo que soy, esto es lo que tengo, no vale. ¿Desde dónde estás entendiendo las cosas? ¿Por qué las estás entendiendo de esta manera? ¿Qué te llama a pensar de esta forma? ¿Qué te parece si que pudiéramos ver que existen otras cosas? Y que en este grupo, en este escenario, no todo vale. Hoy día la posmodernidad nos convoca a esto. Respetame porque todo vale. Entonces vos tenés que respetar lo que yo te digo, vos tenés que respetar mi punto de vista, vos tenés que... Y eso hay una autora muy joven, que es una investigadora, docente, argentina, Guadalupe Nogués, que si quieren pueden googlearla y ver, ella ha escrito un libro muy bonito sobre cómo conversar con aquellos que piensan diferente, es muy valioso el material, y tiene una charla con estructura TED, 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 que son estos encuentros en los que se convoca gente para que escuchen ideas nuevas. Tiene una charla que se llama así, la pueden descargar del YouTube, que se denomina Cómo hablar o cómo conversar con los que piensan diferentes. Hoy en día, ella dice, hemos convertido las posturas conversacionales en posturas tribales. Están los de este bando, los de este lado, y están los del bando de enfrente. Y están enfrentados. Y esos tribalismos, tribal viene de grupo, si ustedes a la cabeza seguramente se les está viniendo una tribu aborigen, ¿sí? Ese tribalismo, esa separación, esa confrontación, no permite que se construyan consensos. Es lo más opuesto al escenario que permite el consenso. Entonces les invito a escucharla, porque dentro de la casa seguramente, donde hoy estamos conviviendo, por eso el título del taller, Aislados, ¿sí? Dentro del lugar que hoy estamos compartiendo el 100% del día, tanto así como dentro de las comunicaciones que estamos teniendo con los grupos a la distancia para coordinar acciones, tanto personales como laborales, tiene que permitirse lugares para disentir en armonía. Disentir, y este disentir no implica, como dice Guadalupe Nogués, el quedarse callado, porque si yo hablo voy a molestar, porque si digo algo que no les parezca van a saltar en cruz. Tengo que tener habilitada la palabra respetuosa y tengo que tener habilitado el argumento que puede no coincidir con tu argumento. Sino, ¿qué pasa? Se produce una sola voz, se produce un solo argumento y todos los demás estamos posibilitando
porque nos quedamos callados para no pelear. Es lo que yo recién les decía, en un grupo que es laboral y que dice, acá nada más se comparten cosas laborales. ¿Por qué no podemos hablar desde el lugar de la comprensión y la compasión de aquel que la está pasando mal, de aquella que hoy día ha sufrido una pérdida y no se puede la osamenta, no se puede el cuerpo? ¿De qué trabajo vamos a hablar si no le damos a entender que estamos con él o con ella? Y eso, el líder del grupo, la persona que lidera la conversación, también tiene que habilitarlo. Es muy importante el papel de liderazgo y el papel de aquel que ocupa el liderazgo en los ámbitos conversacionales. Cómo defiende los espacios, cómo posibilita que no desde el autoritarismo, sino desde marcar límites de manera amorosa, de poder decir en un grupo, está bien, sabemos que este es un grupo donde se comparten instancias solo laborales, aunque dentro de este equipo hoy está viendo una persona que nos está sintiendo bien y le queremos hacer saber que estamos con él o estamos con ella y que puede contar con nosotros. Bueno, entonces, a partir de esto, estamos entendiendo que de acuerdo a desde donde yo estoy parado y desde donde yo percibo la realidad, es la acción que viene a posteriori. La acción se desprende de la realidad que yo estoy viviendo e interpretando, de la forma en la que yo concibo los hechos. Entonces, si yo habilito otras interpretaciones, si yo habilito que pueden haber maneras diferentes de pensar las cosas y que tenemos la posibilidad de conversar, las acciones disponibles también van a ser más de una. Van a ser muchas posibles acciones y van a empezar a aparecer en mi cerebro y van a empezar a aparecer posibilidades y van a empezar a aparecer palabras diferentes y van a empezar a aparecer ideas de cómo transmitir esas palabras de manera diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos palabras que hoy día les dejo acá? Para que las trabajen, para que las busquen. Indagar y proponer. Son dos acciones dentro de los actos lingüísticos que me habilitan a conversar para convivir. Indagar y proponer en una conversación tienen que estar equilibradas. Cuando hay poca indagación, ¿y a qué me refiero con indagación? Me refiero a preguntar, a consultar, a saber, que es todo lo que hemos venido hablando desde antes, ¿no? Desde dónde decís esto, por qué decís esto, qué posibilidades habría de que esto se convirtiera en otra cosa. Cuando vos recibís esto es innegociable, ya no hay más posibilidades de indagar. No te escucho, no te quiero escuchar, no me hables, no hay posibilidad de indagar. Entonces lo que va a venir del otro lado es proponer, esto se va a hacer así, se va a hacer así, vamos a hacer esto es lo que tenemos, si no te gusta no lo hacemos. Y se rompe el equilibrio, y se rompe la posibilidad de conversar, porque lo que viene es la palabra autoritaria, que muchas veces no se da con maltrato, Muchas veces la palabra autoritaria no se da con un golpe o con una amenaza, es una posición de poder. Esto es lo que tengo, si lo querés, lo tenés que agarrar, así digamos, lo tenés que tomar de esta forma. Si no lo tomás, igual, lamentablemente esto es lo único que tengo para proponer. Y no hay indagación, no hay consulta, no hay pregunta, no hay posibilidades, se cierran todos los canales. Entonces las conversaciones desde ese lugar son conversaciones de autoritarismo, son conversaciones tribales, son conversaciones en las que solo prevalece una postura, ¿sí? Si las cosas no se dan de esta manera, si vos no me das esto a cambio, si no me das esta cantidad de dinero, si no me das esta cantidad de cosas, si no me das, no hay posibilidades. Entonces quiero ser muy clara con esto. El indagar y el proponer tienen que estar en equilibrio para que haya una conversación. Yo tengo que saber desde dónde hablo, tengo que saber con quién estoy hablando, qué está pensando, qué está sintiendo, qué está necesitando esa persona con la cual yo estoy compartiendo, qué necesidades tienen. Yo no puedo partir de creer desde la soberbia que yo sé todo lo que a vos te hace falta. Que yo doy por sentado de que parto de conversar con alguien al que sé que le hace falta, que no le hace falta nada. Muchas veces, ¿cuántas veces conversamos desde esto? Si a vos no te hace falta nada, si vos lo tenés todo, ¿de qué te quejas? Entonces,
ahí viene, la conversación se va a inclinar hacia el proponer. Entonces yo voy a decir cómo se hacen las cosas y yo no lo voy a hablar a lo mejor desde un ritmo autoritario o hablándolo mal o gritando. A veces lo puedo hablar hasta amorosamente y decirle, mira, vamos a hacer esto así y vamos a dejar este dinero para esto y vamos a dejar, y lo puedo estar hablando muy amorosamente y no le estoy preguntando ni consultando al otro o a la otra que necesita, que quiere, que le hace falta, o diciéndole, mira, no puedo esto ahora. No puedo, pero te prometo que después vos decime, vos pedime, vos habilitar el pedir en el otro. Después te prometo que esto va a cambiar, voy a hacer todo lo que sea posible para que esto cambie. No puedo ahora, pero en cuanto pueda y dar las razones de cuándo voy a poder, lo voy a hacer. Quiero que se lleven estas dos posibilidades en el acto de la conversación, el indagar y el proponer, y que reconozcan en estos días posteriores, para que después se convierta en una competencia inconsciente, cuando en la conversación ustedes indagan, cuando en la conversación ustedes proponen, cuando con quienes conversan indagan sobre ustedes y cuando con quienes conversan proponen, les piden. Esto es de suma importancia para las conversaciones de convivencia, porque si no, lo que empezamos a tener son relaciones de asimetría, donde yo me comporto de tal manera de no enojar al otro, de no invadir al otro, de no alterarlo, porque si se altera me puede hacer algo que me va a hacer sufrir y yo no quiero sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Pero vivir así es vivir sufriente. Vivir así, permitiendo que el otro proponga, es vivir en un sufrimiento eterno, porque ese sufrimiento está marcado por mi negación a ser, por mi negación a ocupar un espacio. ¿Y qué me dice eso? No servís. Entonces, que estés o que no estés, da exactamente lo mismo. Y no me lo están diciendo, no me están diciendo que estés o que no estés, da exactamente lo mismo. No me lo están diciendo, pero me lo están haciendo saber de otro modo, porque la propuesta ya vino armada. Estamos acá y son cosas que a veces conversarlas, estoy segura que a tu cabeza se están viniendo un montón de ejemplos, porque conversarlas resulta fácil, pero vivenciarlas y darle lugar a esto para que produzca en mí otra cosa, a veces es duro, porque produce dolor, pero es este dolor del parto, es este dolor del nacer. Una vez que nace, una vez que sale la luz, me alivia. ¿Y qué quiero hacer con eso? Quiero que se desarrolle como un bebé cuando nace, quiero que crezca, quiero darle lo mejor, quiero que no tenga frío, quiero que no pase calor. Bueno, así es cuando yo alumbro, hago nacer estas nuevas percepciones, estas nuevas comprensiones. Bueno, entonces, una vez habiendo dicho esto, vamos a pasar a este nuevo desafío que nos está proponiendo el aislamiento, que es la comunicación virtual. Por favor, quiero dejarte en claro que la comunicación desde la virtualidad tiene que ser manejada con el mismo amor que la conversación cara a cara. Muchas veces detrás de la virtualidad se esconden lo que yo denomino las personas que no tienen el suficiente coraje para conversar luego cara a cara. Y hoy, como estamos obligados a estar aislados, estamos obligados a comunicarnos de esta manera, y ustedes van a ver, van a comprobar que muchas personas llaman desde el grupo de WhatsApp, desde el correo, a la rebelión, a la no asunción de la autoridad y del compromiso, al distanciamiento. Y después ustedes muchas veces van a poder comprobar que cuando esto pase, porque esto va a pasar, y se encuentren con esa persona o con esas personas y quieran dialogar, y ¿qué pasó? Bueno, ¿por qué dijiste esto? Van a encontrarse con que el otro diga muy, muy posiblemente, no pasa nada, está todo bien, tranquilo, no tenía ningún problema. Entonces, detrás de estas conversaciones y comunicaciones desde la virtualidad se esconden muchas veces inseguridades. Inseguridades que afloran como contestaciones desubicadas, contestaciones con palabras hirientes, ¿sí?
Entonces también ustedes ahí indaguen ahí, utilicen el concepto que vimos previamente. ¿Por qué decís esto? ¿Qué te hace sentir así? ¿Cómo me lo podrías explicar de otra manera? ¿Por qué te opones a hacer esto? ¿Qué te hace sentir tan cansado, cansada, agobiado, agobiada? ¿Por qué no querés hacerlo? ¿Qué te lo impide? ¿Qué pasa si lo hiciera? ¿Qué pasaría si lo hicieras? Esto son preguntas que la PNL propone como metamodelo del lenguaje. Son las preguntas del metamodelo. Y nos metemos acá con este concepto que brinda la PNL, que es justamente el indagar en lo profundo. La palabra es lo que se ve, es lo que está en la superficie, es lo que yo escucho, lo que yo leo. ¿Qué hay en lo profundo de esa palabra que se emite a través de lo verbal o de lo escrito? Entonces eso me propone el metamodelo, irme hacia la profundidad. Entonces, ¿cómo se desenmascara, por decirlo de alguna forma casera, esto? Con preguntas. ¿Qué te hace decir esto? ¿Qué pasaría si lo dijese de otra manera? ¿Por qué no querés hacerlo? ¿Qué pasaría si lo hicieras? ¿Qué te lo impide? ¿Cómo podríamos hablar de manera diferente? ¿Qué otras cosas podríamos estar haciendo? ¿Cuáles te parece que serían los canales apropiados? Ahora, ojo con esto. Si la persona se desboca, y en esto voy a ser absolutamente llana, yo tenía un profe que me decía, contra la mala leche y la estupidez humana no hay argumento que valga. Y eso lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces también darse ustedes el lugar desde el respeto y desde el amor, porque si yo no me amo a mí, si yo no me respeto a mí, difícilmente voy a poder amar o voy a poder hacerme respetar y poner límites. De esta forma no, de esta manera no, en el grupo se habla de otra manera, cuidémonos entre nosotros, ojo que con lo que estamos diciendo podemos herir, no digamos estas cosas. Entonces marcar el límite, marcarlo de una manera amorosa y marcarlo de una manera reglamento si es necesario, marcar el límite, ¿sí? Estos comentarios no los vamos a permitir en este espacio, no es el espacio para decir estas cosas. Y eso desde la virtualidad son tips que dan mucho resultado, ¿sí? También ponerse uno como ejemplo, ¿sí? Y también uno hacerlo, por supuesto, cuando la competencia se convierte en inconsciente, yo obro de esta manera. Recuerden ustedes que la competencia es vivencial, no es un discursito. El discursito que tengo en la cartera ya hablo así, pero después cuando actúo, como dicen los jóvenes hoy día, me la echo. Y lo hago de manera inconsciente, porque la incompetencia que tengo es inconsciente. Bueno, para ir terminando ya, vamos a dejar algunos tips para practicar la compasión. Entonces, entender la compasión como esta posibilidad de acompañar y sentir con otra persona desinteresadamente. Desinteresadamente. No lo hago para que vos después lo hagas por mí. O sea, no lo hago. Lo hago porque sé que alguien después lo va a hacer por mí. Esto es así, nos estamos abriendo a algo más grande. Entonces yo hago esto ahora porque sé que alguien lo va a hacer por mí. Porque sé que aunque sea eso en lo que creo, porque sé que a lo que sea eso en lo que yo deposito toda mi fe, lo va a hacer para mí. Entonces yo lo tengo disponible para vos. Expresar que te comprendo. Expresar que sé que puedes equivocarte así como yo me equivoco muchas veces. Entonces ante eso, comprender que podés estar hoy día enojado y que dijiste esto y que no querías decirlo, y escucharte y habilitarte también para que me pidas perdón, no esto de que ay, lo que dijiste no me gustó, no me vuelvas a hablar nunca más, o bloquear a la persona porque ya de alguna manera emitió muchas cosas que no me gustaron. Bueno, yo tengo que primero hablar con esa persona y darle argumentos, aunque sea por escrito, y en esos argumentos ser sincero, ser específico y no ser grosero. Y cuando yo veo que la persona no comprende, no entiende, bueno, sí es el momento de bloquearla. Es el momento, como decía una de mis maestras, Virginia Gowell, lo tuve que silenciar, la tuve que silenciar, porque no se daba cuenta de que era ella y ella, o él y él. Y en esto, buscar que las palabras sean constructivas, útiles y respetuosas. ¿Para qué? Para poder cambiar la dirección de la atención. Si yo permanentemente me estoy mirando a mí,
yo, mi compasión, mi pérdida, mi necesidad, mi ombligo, difícilmente pueda tener una conversación de convivencia. Entonces, si yo cambio la dirección de mi atención y miro al otro, miro la necesidad del otro, me habilito para indagar qué es lo que el otro está necesitando, desde dónde dice lo que dice, desde dónde conversa lo que conversa, y proponer, mira, a mí me pareció que me dijiste esto, ¿es así? A mí me pareció que yo había cancelado este compromiso con vos, ¿es así? No decir, ay, a mí yo ya cancelé este compromiso con vos, ya no tengo ningún compromiso, lo cancelé. Y porque a vos se te ocurrió que lo cancelaste, porque vos lo digeriste así. Te lo digo, se los estoy contando por cosas que he vivido, ¿eh? Esto es algo que nos ocurre todo el tiempo con un montón de personas. Alguien presupone que canceló el compromiso y lo canceló porque sí. Y vos tenés que entender que yo lo cancelé porque yo estaba pasándola mal, entonces por eso lo cancelé. Nunca me lo dijiste, nunca me lo expresaste. Sin embargo, vos consideraste que yo lo tenía que entender. Egoísta, de manera egoísta, de manera soberbia, vos estás diciendo que yo lo tengo que entender porque vos lo decidiste. Entonces, cuando nosotros cambiamos la dirección de la atención, accedemos a la compasión porque nos convertimos en protagonistas. Y vuelvo acá para cerrar a esta fábula de las ranas. Si las ranas que estaban hablando desde afuera hubieran tenido la suficiente compasión para entender lo que estaba pasando con las dos ranas que se estaban ahogando en lo más profundo del pozo, y veamos qué puede ser la profundidad del pozo, cuántas cosas pueden ser la profundidad del pozo en este momento. La soledad, la falta de ánimo, la falta de fe, la falta de compañía, que muchas veces no es la soledad, es el no saber estar solo, ¿sí? ¿Cuántas cosas pueden ser en lo profundo del pozo? ¿Y cómo actuaban las de afuera? ¿A dónde estaban mirando las de afuera cuando le decían, no, déjense vencer, quédense en el pozo, no tienen posibilidad, no van a salir? ¿A dónde estaban mirando? ¿Estaban mirando la necesidad de la otra rana, de las ranas que se estaban muriendo? ¿O estaban mirando la propia necesidad de decir, ay, yo no me animo a ayudarla, yo no sé cómo rescatarla, entonces mejor le pido que se muera? Dejo esto para que podamos seguirlo reflexionando, dejo esto para que podamos seguirlo digiriendo. ¿Por qué? Porque estas ideas van a ir cayendo de a poquito, una a una. Y te agradezco el haber estado acompañándonos acá, ¿sí? Algunos que nos acompañan asiduamente, otros que pueden estar haciéndolo por primera vez. Te agradezco por estarme escuchando y por estar construyendo esto juntos. Sé que no podemos estar entablando una conversación, pero sí dejo habilitada la vía del mailing, ¿sí? Y de la comunicación telefónica. Si te inscribiste por Eventbrite, sabes que somos Fundación Superarse, que tenemos un contacto vía mail, que es info@fundacionsuperarse, todo junto, sin acento, .org.ar, y el teléfono que es 261-661-6298, y una fanpage también en Facebook, F Superarse, en la que podés interactuar, conversar, preguntarnos, pedirnos el material, y también podés unirte a nosotros estudiando coaching, estudiando PNL, que son formaciones que damos y que estamos orgullosos de brindar porque sabemos que sirven, porque sabemos que son absolutamente necesarias y más en estos contextos. Así que bueno, te dejo un fuerte abrazo, te dejo mis deseos de que puedas aplicar esto y que se haga inconsciente la competencia al momento de poder conversar para convivir, ya sea con los que tenés al lado todo el tiempo en la casa, ya sea con los que estás manteniendo conversaciones virtuales. Y recordá, la compasión es amor puesto en acción, es abrirse a algo más grande, a algo que nos convoca a todos, que nos engloba a todos. Así que muchísimas gracias por estar, bendiciones, y estamos juntos muy prontamente. Quedamos atentos a tus preguntas, quedamos atentos a tus requisitos por las vías que te comenté. Mi nombre es María Eugenia Salinas y te doy las gracias por haberme seguido en este otro taller. Muy amable, muchas gracias.